RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora, como cada sábado, le damos la cordial bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero. Mi estimado doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Como siempre, cada sábado Buenos días. tenemos la satisfacción de conversar con usted. Bien, y ahora con mayor razón, ¿no? Porque acaba de publicar un artículo reciente en El Montonero, ¿no? Que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce Pérez, ¿no? Donde dice el cambio de gabinete y la nueva realidad, un giro ideológico desde la izquierda hacia la centro derecha, ¿no? Y entonces esta es una interpretación que de una u otra manera merece que la opinión pública conozca cuál es justamente ese giro y cómo ese giro puede influenciar sobre todo en el sector salud en plena pandemia, ¿no? Sí, en realidad el análisis parte precisamente de algunos de los problemas que ha enfrentado el presidente Vizcarra y el gabinete Ceballos para enfrentar la falta de liderazgo frente al Congreso de la República. Como todos sabemos, en las últimas semanas el Congreso de la República ha cobrado cada vez mayor protagonismo, primero porque no ha podido el Ejecutivo infundirle ánimos al Congreso para hacer las reformas constitucionales de la inmunidad parlamentaria, que luego se transformó en la inmunidad para todos. Luego tampoco pudo hacer lo propio con el intento de que no postulen aquellos que tienen sentencias en primera instancia en los cargos de elección popular, y eso, como es natural, le ha restado el equilibrio que existía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en un intento de salir ya, porque ya convocó a elecciones, se requiere también un gabinete de salida, y en esa circunstancia se ha agregado un nuevo componente a todo esto, que es la neutralidad que debe tener el aparato del Estado en el proceso electoral que se viene. Entonces, ante tres problemas grandes que tenía que enfrentar, que es el de base, el fundamental, la pandemia, luego la reactivación económica y la neutralidad en el proceso electoral, necesitaba una cara nueva en modo indiscutible, porque todo ese paquete de tres aspectos esenciales que necesita el país requiere volver a lo que se llama el principio de colaboración de poderes. Pero aquí hay algo inconveniente. No hay un partido mayoritario que esté en el Congreso con el cual políticamente se pueda conversar y llegar a acuerdos de gobernabilidad. El Congreso tiene una minorías dispersas, que son 9 bancadas que tienen que ponerse de acuerdo para lograr una colaboración de poderes, y eso es muy complicado. Por eso es que creo yo que ha habido la necesidad de poner a alguien con experiencia que pueda asegurar esto a futuro. Sin embargo, y aquí quiero hacer tiene que cambiar una serie de aspectos para poder lograr ese principio de colaboración de poderes, porque cuando el presidente de la República convocó al Consejo de Estado, incluyó en esta convocatoria, ¿no?, acudió también el presidente del Congreso, inclusive el presidente sacó un comunicado público en el cual el Consejo de Estado se había comprometido a aprobar tal ley, tal reforma constitucional, que era el tema de impedimento a las elecciones de los que tenían sentencia en primera instancia, y la segunda dijo que se iba a discutir el tema de la inmunidad, pero al final no logró ni eso. Ese comunicado del Consejo de Estado no se cumplió. Ahora, entonces, en esas circunstancias creo que el cambio era inevitable, ¿no? Ahora, doctor Herbert Cuba, yo quiero trasladar justamente al análisis que usted nos explica al terreno estrictamente del sector salud, ¿no?
porque para nadie era ajeno que el ministro saliente, el doctor Víctor Zamora, era una persona que venía de las canteras de la izquierda, específicamente del Frente Amplio, ¿no? Y que habría establecido un entorno paralelo en el sector salud, en la toma de decisiones, ¿no? Incluso se hablaba que las decisiones las adoptaban el grupo de consejeros muy cercanos al exministro Zamora, y por lo tanto el protagonismo o la capacidad de decisión de los funcionarios de carrera o los funcionarios en el momento en el sector salud era opacado, no tomaban decisiones, para decirlo de manera muy puntual. Se lo pregunto porque la doctora Macetti va a tener que hacer cambios obligados en los próximos días, va a tener que desmontar ese aparato que gestó el ministro Zamora, que era infranqueable, de acuerdo a las informaciones que se conocen. Mire, una es la agenda que el país necesita y que es tal como usted señala, pues tendría que tener una agenda clara para poder desmontar todo ese aparato que se había formado en el Ministerio de Salud. Otra es que tenga la posibilidad de hacerlo. Y aquí quiero expresarme por el origen. No se olvide usted que la ex ministra Macetti casi ha colaborado desde el inicio de la lucha contra la pandemia con el ministro Zamora, y en consecuencia el comando COVID, como todos sabemos, cobró una relevancia nacional porque centralizó las decisiones que se tomaban a nivel nacional en el comando COVID, sobrepasando inclusive las atribuciones de los gobernadores regionales, a tal punto que designó funcionarios COVID en las regiones, con alguna protesta de algunos gobiernos regionales, incluso por escrito. Entonces, este comando COVID es parte de todo este aparato que tiene el Ministerio de Salud formado. En consecuencia, la tarea que ella tiene al interior puede tener tres escenarios. Un primer escenario es que haga pues como se dice, una unidad con el presidente del Consejo de Ministros y le den una orientación ideológica tal como tiene el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí, en ese sentido, sería el tema de la poda que usted plantea de los funcionarios paralelos que existen en el Ministerio de Salud. La otra es que haga una pequeña resistencia interna con los funcionarios que ya conoce, con lo que ha trabajado durante la pandemia, y en consecuencia pues que se sienta cómodo con estos grupos que han presentado, que tienen el Ministerio de Salud, y los cambios sean, y se quede en el cargo, y se queden todos y trabaje con el mismo equipo, porque con la idea de que en pandemia no es bueno cambiar funcionarios. Y la tercera es que haga por aquí y por ahí algunos cambios. De repente el comando COVID lo rediseñe, lo cambie, pero sea algo más que todo para ella no perder el poder que tiene con un gobierno paralelo dentro del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud, como usted lo ha señalado, tiene un juego propio. ¿Por qué tiene un juego propio? Porque es la pandemia uno de los elementos centrales de esta etapa del país, y en consecuencia el poder que tiene el Ministerio de Salud no solamente para combatir la pandemia, sino también para propiciar la reactivación económica. Para la toma de decisiones. Exacto, para la reactivación económica y para la neutralidad en el proceso electoral, porque no nos olvidemos que el factor salud es clave en este proceso electoral. En consecuencia, yo creo que desde el Ministerio de Salud hay que mirar exactamente qué ocurre en estos días. Desde que ha asumido la doctora Macetti en el cargo de ministra, no hay ningún cambio en el peruano, no ha emitido ningún funcionario nuevo, no ha habido ningún cambio de estrategia, es más, no ha habido ninguna norma que ha sacado al interior, todo ha continuado como está, pero estamos a pocos días. En consecuencia, yo creo que, dada la altísima responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud ahora en este proceso, en estos tres temas que hemos conversado, entonces yo creo que es necesario mirar con detenimiento lo que ocurre, pero adicionalmente también dentro de la agenda que había en el gobierno del gabinete de Ceballos, era que aprovechando la pandemia podemos hacer una reforma del Estado, hacer lo que se llamaba la reforma política.
Entonces, ahí se planteaba reforma política, reforma del laboral, reforma de la salud y reforma de pensiones y todas las reformas que se podían hacer con el manto y el paraguas de la lucha contra la pandemia. Entonces, esa agenda también tiene que mirarse con detenimiento, porque ningún gobierno hace pues una reforma en su año de salida. Normalmente las reformas se hacen cuando un gobierno inicia. Y en segundo lugar, también las reformas pueden generar niveles de inestabilidad, niveles de discusión, que de repente pueden poner en riesgo el proceso electoral. En consecuencia, lo que necesitamos es un gobierno predecible, un gobierno tranquilo, un gobierno que administre el Estado, porque estamos en un gobierno de salida, y más bien se enfoque en los problemas cotidianos de la gente, como es la lucha contra la pandemia, como es fortalecer la reactivación económica, y lo más importante de todo esto es darle transparencia a las elecciones, no cambiarle el juego en el camino y hacer que todos participen y que gane el mejor en el año 2020. Y esa misma transparencia habría que darla en el sector salud, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo es que se están poniendo en cuestión la información que habitualmente conocemos, ¿no? Incluso la propia doctora Mazzetti ha dicho que la información, la sala situacional, va a tener otros elementos para que la población esté plenamente enterada. Le hago esta precisión por una razón, ¿no? En ese mismo nivel de transparencia no valen justamente los asesores en la sombra, ¿no? Exacto. Aquí hay algunos aspectos que tiene que enfrentar la ministra Pilar Mazzetti bajo el esquema que le he planteado anteriormente, en esos escenarios. Pero hay un reclamo, y el principal reclamo médicos, que tiene, ¿no?, es de los médicos. Así es. El segundo reclamo que tiene es el reclamo de la población que quiere sincerar cifras de la pandemia. La tercera es sincerar el suministro, porque hasta la fecha no se sabe con exactitud cuál es la brecha de necesidades en oxígeno medicinal, por ejemplo, ¿no? No se sabe cuánto de oxígeno se necesita y cuánto se tiene. Entonces, ahí hay un problema, que se sincere la cifra de adquisiciones de equipos, insumos, medicamentos. Pero hay algo más, que se sinceren las compras, que se promuevan las investigaciones que inició la Fiscalía, por ejemplo, en los temas de las adquisiciones de mascarillas, el tema del funcionamiento de cenares y todo eso. O sea, la agenda que tiene la ministra Pilar Mazzetti dentro del Ministerio de Salud va a depender de qué escenario toma ella, porque si ella tomase el escenario que usted auspiciosamente señalaba, que era el relevo de todo ese gobierno paralelo que hay dentro del Ministerio de Salud y volver el gobierno a las instituciones naturales que tiene el Ministerio de Salud, eso sería inevitable. Pero si eso no ocurre, es muy probable que no podamos estar frente a una transparencia en las cifras que tenga que tener el Ministerio de Salud. Ahora, el otro tema, doctor Heber Cuy, aprovecho que usted es especialista en política de salud pública y sabe que la comunicación en salud es vital, sobre todo en las circunstancias que vivimos. Es aconsejable que el presidente salga de manera permanente a hacer ofrecimiento. Tenemos 1.500 camas, ya no tenemos problemas con el oxígeno, vamos a importar oxígeno, el tema de medicamentos está solucionado. ¿O es esto tiene que manejarlo la propia ministra de Salud? Mire, aquí hay dos temas. Uno primero es el mensaje que da el gobierno a la población y el segundo es el mensaje que da el gobierno a sus funcionarios. Cuando la autoridad suprema del país da ese tipo de mensajes, los funcionarios reciben como una política, como una directiva, que es lo que tienen que decir y hacer lo que dice el presidente, porque de eso se trata el gobierno. Y eso, evidentemente, llevado a una exageración, distorsiona las políticas de gobierno, genera problemas en los funcionarios, sobre todo intermedios, para ejecutar las políticas. Eso es un primer tema. Y el segundo tema que trae esta exposición es que la población pierde credibilidad en el gobierno porque el espacio de tiempo entre lo que dice un presidente y que esto se ejecute de modo operativo en el nivel local es largo. Puede durar, dependiendo de la región que tiene el Perú, si es Lima o es un distrito alejado de la sierra del país.
Entonces, ese tiempo que demora en aplicarse y esas distorsiones naturales en el proceso, esas distorsiones, ese ruido que ocurre en la implementación operativa, hace precisamente que al final la población sienta engaño, sienta frustración. Yo creo que es bueno que el presidente intervenga, pero el exceso de exposición genera este tipo de distorsiones, sobre todo cuando no son temas estratégicos, cuando se refiere a temas casi muy operativos, como el número de camas, el número de medicamentos, como inclusive en cierto momento, con el concurso de la propia ministra Pilar Macetti, señaló hasta los medicamentos que deberían usarse en los protocolos que tienen los diversos hospitales del país, en una conferencia de prensa. Entonces yo creo que esos son los temas que se tendrían que reajustar, pero yo me temo que va a ser complicado eso, porque eso es un estilo de gobierno que tiene el presidente, y es el estilo que tiene que estar en la foto en todas las actividades que existen en el país. Entonces eso va a ser bien complicado porque es su estilo de gobierno. Sin embargo, el escenario que tiene, no solamente hablo del sector salud, tiene que desaparecer, debería, en todo caso, desaparecer todas esas comisiones, comités, grupos de trabajo, consultores, asesores, esos grupos que ha creado temporales que hacen un gobierno paralelo a las instituciones naturales que tiene el Estado en la Constitución política. Debería ocurrir eso. No sé si el premier cateriano tenga esa fortaleza para hacerlo, pero además tiene que tener en cuenta también el tema normativo. También hay una costumbre ya que por decreto de urgencia casi sale en modo permanente normas que regulan la vida. Claro que tienen el argumento de que por ahí van a dar un poco de plata aquí, un poco de plata allá, entonces es un decreto de urgencia, pero no es verdad que eso sea siempre así. Hay que tomar en cuenta que los decretos de urgencia están muy bien acotados en la Constitución y no se puede dar la impresión ante la población que hay una competencia, que compiten el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo en quién va a dar más normas a favor del pueblo, porque finalmente vamos a destruir la República con ese tipo de competencias que además estarían reñidas con la propia Constitución política. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación, cada sábado con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido de nuestra parte, un fuerte abrazo. Muy agradecido y un saludo una vez más a todos los peruanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.